Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Entonces, nos encontramos aquí para poder dar cierre a este evento. El propósito es poder hacer esa conceptualización del ejercicio que realizamos ayer, del taller que realizamos ayer sobre el plan individual de ajustes razonables. Voy a compartir pantalla. Estrategia para favorecer la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad. Bueno, plan individual de ajustes razonables. Voy a pasarles un video. Permítanme a ver si me funciona. No me deja activar el audio de la otra presentación que tengo. ¿Me ayudas, Brian, por favor? No, no hay sonido. Te lo voy a enviar y tú me ayudas con la proyección. Bueno, por aquí, por el chat, por favor. Sí. Educación. Ya te envié. Elementos importantes del plan individual de ajustes razonables ok, ya. Educación con todos y para todos. El PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables, surge cuando la planeación con DUA no es suficiente para lograr que todos los estudiantes puedan desarrollarse plenamente en el ámbito escolar. El PIAR es una herramienta de apoyo para la planeación pedagógica que realizan los docentes para cualificar su práctica con los estudiantes con discapacidad o dificultades en el aprendizaje.
El PIAR consolida los ajustes razonables que pueda requerir un estudiante para favorecer su proceso de desarrollo y aprendizaje y su participación en las diversas experiencias y actividades que se promueven tanto a nivel curricular como extracurricular, a partir del acercamiento a la historia escolar del estudiante, la identificación de los gustos, habilidades y potencialidades del estudiante. En este sentido, el desarrollo del PIAR contribuye con la promoción de las transiciones armónicas en los diferentes grados y niveles educativos y una trayectoria educativa exitosa. El Plan Individual de Ajustes Razonables es el mapa de ruta que se utiliza durante todo el año académico para guiar al docente para que su trabajo con el estudiante con discapacidad sea pertinente y de calidad. Para construir el PIAR es importante reconocer los intereses, expectativas y particularidades del estudiante como insumo para la planeación pedagógica y para la identificación de otros apoyos que el rector debe gestionar para atender de manera pertinente. Para esta identificación se debe tener en cuenta la descripción del contexto que incluye información del hogar, institución educativa, espacios sociales, entre otros. También será necesario identificar las barreras para la participación, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Es muy importante realizar una valoración pedagógica que incluya información sobre el desarrollo y aprendizaje del estudiante de manera integral. Asimismo, se resaltan las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Este proceso de valoración tendrá en cuenta como apoyo los informes pedagógicos de estudiantes y otros informes de profesionales que han trabajado con el estudiante. Otro aspecto a tener en cuenta es el acceso a la información y comunicación, es decir, la descripción de los sistemas de apoyo y los ajustes que se deben hacer para que el estudiante acceda a la información y a la comunicación. Se deben definir objetivos del año generales para todos los estudiantes de acuerdo con el grado y los objetivos particulares de cada área en los periodos establecidos. También será necesario identificar las barreras para la participación en todas las actividades, espacios, decisiones, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Los ajustes curriculares, metodológicos y evaluativos son otro elemento del PIAR y lo que buscan es tener en cuenta las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Otro elemento se refiere a los recursos físicos, tecnológicos y didácticos con los que cuentan los docentes para apoyar el aprendizaje del estudiante con discapacidad. Los informes de profesionales de salud son también un insumo muy importante del Plan Individual de Ajuste Razonable. La realización del PIAR es liderada por los docentes del aula y cuenta con la participación de docentes de apoyo, orientadores escolares, familias y estudiantes quienes deben mantener comunicación constante. Asimismo, incluye sugerencias para docentes, familia, compañeros, administrativos de colegio y plantea compromisos de todas las partes para garantizar el proceso pedagógico y educativo de cada uno de los estudiantes. El PIAR se articula con el Plan de Mejoramiento Institucional en aspectos académicos, administrativos, con la comunidad y nunca es una planeación paralela o un currículo paralelo. Bien, este video nos resume un poco esa conceptualización del Plan Individual de Ajustes Razonables. Esto resulta de una política pública y es una herramienta que definitivamente nos da la posibilidad de abordar de una manera diferente y de reconocer esas necesidades y esas especificidades que tenemos en el aula con nuestros estudiantes. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Plan individual de ajustes razonables. Entonces, vamos a hablar inicialmente de esa educación inclusiva y de todos esos conceptos que han venido evolucionando a lo largo de la historia. Yo siempre he soñado con una educación sin apellidos, una educación que no hable de educación intercultural, educación para el trabajo, educación inclusiva, sino que se compendie en general la educación como esa que puede reconocer, que puede valorar y que puede responder de manera pertinente a la diversidad de las características de nuestros estudiantes, a esos intereses, a esas expectativas, a esas posibilidades de los niños, niñas, jóvenes y adultos que nos permitan cumplir con un objetivo específico y que pueda promover ese desarrollo y ese aprendizaje de los estudiantes desde su participación
con pares de su misma edad, que no tengamos que reconocer en ningún momento de qué manera ubicamos en uno o en otro contexto a un estudiante, que se puedan desarrollar con pares de su misma edad en un ambiente de aprendizaje común, que no haya ningún tipo de discriminación, que no haya ningún tipo de exclusión, que todo esto se garantice en un marco de unos derechos, de unos enfoques, de un enfoque inclusivo, de un enfoque de derechos humanos, y que puedan tener todos esos apoyos y esos ajustes razonables que son requeridos en el proceso educativo, pero además que está marcado y está transversalizado por unas políticas públicas y unas prácticas y unas culturas que eliminen esas barreras que existen en el entorno educativo. De esta manera, la atención educativa de las personas con discapacidad en el marco de esa educación inclusiva debe responder de una manera progresiva a esas necesidades de los estudiantes, desde el respeto por la dignidad, por la autonomía individual, por la participación en unas condiciones de igualdad, porque se garantiza una inclusión social plena. Entonces, a eso nos referimos con educación inclusiva. Tenemos dos condiciones en este momento, que son las adaptaciones curriculares y los ajustes razonables. El día de ayer hicimos una conceptualización importante sobre esa adaptación y esa flexibilización curricular. Esa adaptación curricular se refiere a esa modificación o a esos ajustes que se deben realizar dentro del currículo, en esos planes de estudio, en esos contenidos, en esas metodologías, en esas evaluaciones y en esos recursos educativos para poder satisfacer las necesidades individuales y específicas de nuestros estudiantes con diversidad funcional, con discapacidad, con habilidades o talentos excepcionales y que son características puntuales del aprendizaje. El objetivo principal de esa adaptación curricular es poder brindar una igualdad en oportunidades educativas para todos nuestros estudiantes, independientemente de sus habilidades, de sus capacidades o de sus limitaciones. Que cada estudiante tenga lo que necesita, no que yo ofrezca lo mismo para todos los estudiantes. Aquí es cuando hablamos de equidad. Esa adaptación curricular está pensada desde las especificidades de esos estudiantes, desde las dificultades que se pueden presentar para el aprendizaje, pero también desde esas altas capacidades intelectuales. Nosotros podemos encontrar en el aula estudiantes con altas capacidades intelectuales y esos ajustes también se deben realizar a ellos, donde se requiera un enfoque educativo un poco más personalizado. Lo hablábamos ayer. En muchas ocasiones llegamos a nuestra aula de clase con todo preparado, sin haber hecho una caracterización previa de los estudiantes, y nos damos cuenta que año tras año las características, el contexto, las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes son diferentes. Yo puedo llevar 10 años en una escuela, trabajar con el mismo grado, primero de primaria, por ejemplo, pero poco a poco ese contexto y esa evolución, la tecnología, la influencia del ambiente hace que nuestros estudiantes modifiquen su conducta, modifiquen esos procesos de aprendizaje y sean diferentes en sus características. Estas adaptaciones pueden involucrar cambios en la presentación de contenidos, en el ritmo de enseñanza, en los recursos utilizados, en las diferentes estrategias para la evaluación y en todas las formas de apoyo que nos permitan asegurar que ese estudiante puede participar de manera efectiva y puede alcanzar esas metas educativas. Asimismo, entonces, es importante rescatar que esas adaptaciones curriculares no implica que se reduzcan las expectativas de aprendizaje. No significa que yo minimice esas expectativas de aprendizaje de mis estudiantes, sino más bien que yo pueda proporcionar esas herramientas y un ambiente adecuado para que mis estudiantes puedan desarrollar su potencial al máximo. Esas adaptaciones pueden variar de una manera amplia, en un espectro, según las necesidades individuales y pueden aplicarse en diferentes niveles educativos, desde la educación inicial hasta la educación superior. En este momento nos damos cuenta que en la educación superior también encontramos estudiantes con algunas dificultades, inclusive con discapacidad, y es ahí donde debemos llevar a la puesta en escena la adaptación de esos procesos y de esos currículos. Bien, los ajustes razonables. Los ajustes razonables en el contexto educativo se refieren, a esas modificaciones, adaptaciones o medidas que se implementan
para poder garantizar que las personas con discapacidad o con alguna necesidad o una dificultad en el aprendizaje tengan una equidad y tengan una igualdad de oportunidades para el acceso y la permanencia en ese proceso educativo y que su participación en el contexto y su participación en el proceso de aprendizaje sea activa. ¿Qué buscan estos ajustes? Estos ajustes buscan, estos ajustes buscan eliminar o reducir esas barreras que pueden dificultar esa participación plena de nuestros estudiantes en el contexto. Estos ajustes pueden abarcar un espectro, una gama de diferentes medidas dependiendo de esas necesidades de los estudiantes. Algunos ejemplos de los ajustes razonables son las adaptaciones curriculares, concebidas como esas modificaciones puntuales en contenido, en metodología, en evaluación, que se adecúan para identificar esas capacidades y necesidades de los estudiantes. Los ajustes razonables pueden estar apuntando al acceso a material. Significa que nosotros como docentes brindemos materiales educativos en formatos accesibles, como el braille, como audios, como formatos digitales, como que nuestros PDF sean accesibles, que pueda tener una lectura, que haya la descripción de imágenes. En el tiempo adicional, que podamos proporcionar más tiempos para el desarrollo de actividades, para exámenes, que podamos disminuir el tiempo en la escuela. Yo ayer les daba un ejemplo claro de lo que podemos justificar desde el PIAR, que podamos tener apoyos adicionales técnicos, uso de tecnología asistida, lectores de pantalla, software para el reconocimiento de voz, que podamos identificar esas modificaciones que se deben hacer también en el entorno, que podamos así asegurar que las instalaciones educativas sean accesibles para esas personas que tienen una movilidad reducida, que hayan rampas, que hayan ascensores. Por ejemplo, si no hay ascensor en una institución educativa y tenemos un estudiante con movilidad reducida, pues ubicar ese grado en el primer piso, en la primera planta de la institución, para poder ir facilitando todos estos procesos. Garantizar dentro de esos ajustes razonables si se requiere un apoyo individualizado para poder reforzar sus habilidades y para poder mitigar esas dificultades que se presentan en el proceso de aprendizaje. Este apoyo individualizado por lo general se planea en los estudiantes que están, por ejemplo, en esa adquisición del código lectoescrito y que es muy difícil en el aula de clase dedicarnos específicamente al desarrollo de esas habilidades de lectura y escritura. Entonces se hace un trabajo individualizado, mucho más riguroso para poder disminuir esas dificultades que tiene nuestro estudiante. Modificaciones en la manera como se presenta la información, y aquí hablamos del DUA que yo les hablaba un poquito ayer, y es poder brindar esa información de manera un poco más visual, más auditiva, más táctil, que sea más práctico según esas necesidades de nuestros estudiantes. Ojalá pudiéramos abarcar esa triada de posibilidades en presentar la información a nuestros estudiantes. Dentro de esos ajustes razonables también poder hablar de una comunicación alternativa y de esos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, de hablar de un lenguaje de señas, de una comunicación basada en pictogramas para estudiantes que tienen problemas con el aula o con la audición. Esta implementación de ajustes razonables está respaldada legalmente por los diferentes procesos y por la atención que debemos tener a las personas con necesidades específicas. La Convención de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad nos da una línea de trabajo frente a esos ajustes razonables que se deben contemplar, de modo que podamos garantizar esa trayectoria educativa de nuestros estudiantes y que se pueda ofrecer una educación de calidad y donde ellos puedan participar plenamente en ese proceso educativo, independientemente de sus capacidades o de sus discapacidades. Acciones afirmativas. Dentro de este PIAR hablamos de una serie de procesos y de acciones que nos deben permitir dar respuesta en ese contexto de inclusión. Y son todas esas medidas deliberadas y que están planificadas y organizadas para poder promover la igualdad de oportunidades y la participación equitativa de nuestros estudiantes. Poder corregir o mitigar esos desequilibrios sociales, esa marginación, esa discriminación o esas desventajas sistemáticas que existen aún en el sistema educativo.
poder identificar cuáles son esos procesos que favorecen y cuáles son esas acciones que se pueden aplicar en diferentes contextos, como el ámbito laboral, el ámbito educativo, el ámbito social. Recordemos que nuestros estudiantes no son solamente lo educativo, sino que salen de la escuela y debemos garantizar que haya un seguimiento y una inclusión laboral, y todo el tiempo hablamos de una inclusión social. Algunos ejemplos de esas acciones afirmativas son el acceso preferencial, las metas que nos planeamos con ellos, la capacitación y la sensibilización, poder proporcionar a los miembros de la comunidad escenarios donde sean sensibles y empáticos con los estudiantes que tenemos, esas adaptaciones y esos ajustes razonables propiamente dichos que requiere una persona en un contexto específico y que garantizan esa participación plena y efectiva. La promoción de modelos referentes, destacar esos modelos que son importantes y que nos permiten dar un ejemplo y que son pertenecientes a una comunidad específica y que inspiran definitivamente. Dar cuenta de esos testimonios permiten motivar a nuestros estudiantes frente a lo que se está haciendo. Entonces nos damos cuenta de esta manera cómo ese propósito de esas acciones afirmativas nos permiten crear un ambiente más equitativo y justo, un ambiente donde hablemos de una igualdad de oportunidades, donde todos nuestros estudiantes con o sin discapacidad puedan alcanzar su máximo potencial sin las barreras estructurales a las que nos hemos venido enfrentando históricamente. Estas medidas afirmativas permiten corregir esos desequilibrios que han existido y no sé cómo decirlo, esos desajustes que existen a nivel social cuando hablamos de discriminación a estos grupos minoritarios. Hay unos pasos puntuales para hablar de PIA. Entonces, unas especificidades. Ustedes ayer ya conocieron el formato de PIA. Hoy vamos a definirlo y a poder conocer cuál es ese proceso de trabajo desde esa herramienta. Lo primero es tener la claridad sobre esas generalidades que nos da el PIA, realizar una descripción de los contextos del entorno del estudiante. Yo les comentaba, no es lo mismo realizar una flexibilización curricular acá en Bogotá, en una escuela que queda en una localidad, a realizarla en la misma Bogotá, en una escuela que queda ubicada en otra localidad. Por ejemplo, hablemos de ruralidad, de los contextos sociales, de la diversidad cultural. Definitivamente por eso es importante realizar esa descripción de contextos. Poder identificar las características de los estudiantes. Ayer para planear esa flexibilización curricular era importante identificar algunas características puntuales de lenguaje, de aprendizaje, de ritmo de aprendizaje, sus habilidades, sus gustos, porque a partir de eso es que podemos tomar lo importante para poder realizar esos ajustes razonables. Realizar los ajustes razonables nos permiten desde identificar esas barreras del contexto hasta poder formular herramientas y adaptaciones que puedan responder a esas mismas especificidades de nuestros estudiantes. Por eso cuando yo les mencionaba ayer, vamos a identificar las barreras que da el contexto. Las barreras que da el contexto, las Naciones Unidas ha dado una definición de la discapacidad y ya no hablamos de la discapacidad como si fuera propia de la persona, sino que la discapacidad se genera cuando interactúa con un contexto y ese contexto no está preparado para responder a esa interacción. Por eso hablamos de la importancia de reconocer esas barreras que existen en el contexto. Una barrera, los docentes no están capacitados para trabajar con población con discapacidad. Otra barrera, en el aula de clase teníamos 40 estudiantes para poder trabajar con ellos. Otra barrera, no hay procesos de capacitación con los docentes. Esas son las barreras que nos da el contexto. Generar recomendaciones. Esta es una herramienta, un formato que se diligencia en conjunto. Aquí no buscamos responsables ni dolientes. Aquí en Colombia tenemos una figura que es el docente, el educador especial, es el docente de apoyo. Esa es la figura que trabaja y hacemos un acompañamiento, un acompañamiento académico a docentes, a estudiantes y a familias. Y todavía, después de llevar 6 años donde se ha identificado, donde se ha
propuesto esta política pública y el PIA resulta siendo un hijo de esa política pública, encontramos docentes que no comprenden el trabajo en equipo que se debe realizar y asumen que diligenciar el PIA es tarea exclusiva del docente de apoyo o el educador especial, y definitivamente no es así. Ayer hablábamos y resaltábamos que nosotros yo por ejemplo soy experta en realizar estos ajustes, en evaluar pedagógicamente al estudiante, en asesorar al profe, en poder capacitarlo frente a inclusión, pero yo no soy experta en matemáticas, yo no soy experta en ciencias naturales, son los docentes de aula los que tienen esa experticia. Generar recomendaciones para el sector salud, para la familia, para los docentes. Tener claridad las generalidades del PIAR, entonces, que ese PIAR surge, lo hablábamos ayer cuando me hacían la pregunta, no recuerdo el nombre del profe, surge cuando la planeación con el diseño universal para el aprendizaje no ha sido suficiente, cuando ya la he aplicado y definitivamente todavía tenemos dificultades con nuestros estudiantes. Ese PIAR es una herramienta de apoyo a la planeación pedagógica y definitivamente, como lo decía el video, no es una planeación o un currículo paralelo y se debe articular con el plan de mejoramiento institucional. Esa proyección que como institución se hace de mejora para los años siguientes, después de haber hecho una evaluación institucional. ¿Qué hicimos este año? ¿Cuáles son esas oportunidades de mejora y qué nos debemos proyectar? Allí debe estar articulado con esos planes individuales de ajustes razonables. El PIAR presenta ajustes razonables que requiere el estudiante desde lo curricular y lo extracurricular. Es decir, que allí se deben plantear esos apoyos del sector salud que debe tener, esas terapias adicionales, de pronto esa vinculación en grupos artísticos, bueno, todos esos procesos que favorecen el desarrollo de aprendizaje de nuestro estudiante, pero que también favorecen la inclusión social. El PIAR contribuye con las transiciones armónicas en la trayectoria educativa, que ese paso a paso por los niveles educativos no sea traumático para los estudiantes, que podamos garantizar que esas transiciones sean lo más acompañadas posibles, pero asimismo sean lo más seguras para el estudiante, que el estudiante no se sienta en riesgo cuando pasa de un ciclo educativo a otro, porque desconozco el contexto, porque no hay un seguimiento, porque los docentes de pronto no hay una articulación entre docentes para conocer el proceso que se venía realizando con un estudiante y a dónde llega. El PIAR es la ruta que guía al estudiante durante el periodo escolar. Ayer se daban cuenta, ya lo tienen ustedes, y ese PIAR nos da paso a identificar periodo tras periodo y asignatura por asignatura cuáles son los ajustes, cuáles son las recomendaciones, cuál es la evaluación. Este PIAR se debe evaluar periódicamente, porque debemos reconocer si esas acciones que nosotros allí proponemos han servido o no. Si no han servido, digamos que podemos hacer una reflexión y una retroalimentación frente al proceso, pero cuando hacemos un trabajo de evaluación anual, pues yo me quedo acá el calendario académico va desde febrero hasta noviembre, entonces yo me quedo en noviembre diciendo, bueno, hubiera podido evaluar esto y de pronto en junio hubiera tomado una decisión diferente para que hubiera sido más efectivo. Por eso es importante realizar esa revisión periódica. La construcción del PIAR es una responsabilidad de docentes, de familias y de estudiantes. Digamos que debe haber un docente que la lidere, pero todos debemos hacer parte de en el formato de una caracterización de familias, quién tiene, por ejemplo, la autoridad en casa, qué actividades comparten fuera del hogar. Todo esto es importante relacionarlo allí y para esto deben estar articuladas las familias. Adicional, para esas sugerencias y esas recomendaciones que se hacen. Si la familia no está comprometida con el proceso del estudiante, pues quedamos ahí como cortos en esas sugerencias o esas recomendaciones que se hagan. Recordemos que cuando hablamos de discapacidad, es muy posible que encontremos dos tipos de familia. La familia que está muy comprometida y que sobreprotege al estudiante, o la familia que no ha aceptado la discapacidad, que todavía está en ese momento de duelo, de aceptación, y cuando yo no acepto algo, yo no busco formas de trabajar
para trabajar en eso. Si yo no reconozco que mi hijo tiene una discapacidad porque mi hijo es igual que todos los demás y porque mi hijo es no normal, como lo llamamos en algunos momentos, pues no busco ningún tipo de ayuda, ningún tipo de terapia, no voy a ser parte de este proceso de flexibilización curricular. Bueno, ustedes conocieron ya el formato, lo tienen, ojalá si lo tienen ahí en PDF lo vayamos viendo. Se realiza una descripción de los contextos, una caracterización puntual del estudiante. Es importante saber si el estudiante viene de un proceso académico o ha habido alguna pausa en ese proceso, porque eso también nos arroja datos importantes frente a esas dinámicas de caracterización, el lugar de vivienda, los datos, si ha sido víctima de un conflicto armado, eh, la información del sistema de salud, el diagnóstico médico que tiene el estudiante. Recuerden que cuando hablamos de discapacidad específicamente, el diagnóstico lo hace un profesional de la salud. Yo como educadora especial o el docente que es experto en el tema puede realizar un diagnóstico pedagógico del estudiante, una valoración psicopedagógica, donde identifique dentro del proceso de aprendizaje todos esos elementos importantes que caracterizan al estudiante. Pero yo no puedo decir, Mónica tiene una discapacidad intelectual. Mónica tiene un autismo, es que Mónica tiene, yo la veo como aleteando y Mónica tiene autismo. No, eso sería irresponsable poder hacer eso. Yo como docente puedo tener, y la experiencia me puede permitir identificar unas características y unas conductas puntuales de las discapacidades, pero es irresponsable intentar hacer un diagnóstico de estas. Poder saber cuál es el tratamiento médico, el tratamiento de terapias, los apoyos para la movilidad que requiere, para la comunicación, para la independencia. Si es un estudiante que tiene dependencia y requiere un apoyo, por ejemplo, a nivel de alimentación, higiene y movilidad, sabemos que debemos contar con el sector salud para realizar los apoyos correspondientes desde el servicio de enfermería. La información de la familia, las personas con las que vive, las actividades que realizan. La información, ya vamos al entorno educativo, la información pedagógica previa a la modalidad educativa, los programas complementarios a los que asiste, cómo ha sido esa trayectoria educativa, los años de repitencia. Esto nos da un abordaje y un bagaje importante para poder realizar esos ajustes razonables. Características del estudiante. Dentro de la descripción general es importante conocer esas especificidades, cuáles son sus gustos, qué lo motiva, cuáles son sus intereses, de pronto qué lo hace sentir mal, de pronto qué lo hace sentir triste, con qué actividades se siente muy participativo, cuáles son sus talentos. Eso es importante conocer de un estudiante. Características generales, descripción en términos de lo que hace el estudiante. Para él, el que hace bien, no, yo soy experta dibujando, profe. Yo tengo talento en el dibujo o tengo talento en la escritura. ¿Cuáles son las competencias que desarrolla mejor? Después de una valoración, poder identificar cuáles son esas barreras del contexto que limitan su participación y preguntarle al estudiante cuáles creen que son esas barreras del contexto. Poder tener esas dos vistas, esas dos percepciones es importante. Realizar los ajustes razonables desde lo metodológico, desde lo didáctico, desde lo evaluativo y desde lo curricular. Aquí abordamos 4 panoramas importantes de este proceso. Bien, es importante respondernos esto. Los ajustes promueven la participación, los ajustes favorecen la representación de la información, los ajustes favorecen la expresión de la información. Aquí es importante saber que esos ajustes favorecen la participación de nuestros estudiantes, favorecen que se sientan, garantizan que se sientan activos en ese contexto educativo. Generar las recomendaciones. Nos damos cuenta lo importante después de haber hecho una valoración pedagógica, un reconocimiento del contexto, una descripción de los apoyos que requiere, poder identificar esas acciones y esas estrategias que se deben implementar. Son acuerdos, son responsabilidades compartidas para poder trabajar en pro del estudiante. Y lo hacemos con la familia, con los docentes, con los directivos, con los administrativos y con los compañeros. Todos debemos asumir un rol importante en este proceso y por tanto asumir unas responsabilidades específicas. Las acciones.
existen diferentes acciones que se trazan en esta línea de trabajo. Fortalecer el apoyo de las actividades escolares y extraescolares, revisar y ajustar esas estrategias de apoyo visual y de material concreto, qué es lo que necesito, qué puede ser favorable para desarrollar un tema específico. Anticiparnos a cambios y trabajar a través del modelamiento, generar los ajustes en el sistema de evaluación, lo contábamos ayer, si yo hago un ajuste o una adaptación en cuanto a contenidos, pero cuando voy a plantear la evaluación, yo evalúo exactamente lo mismo a todos los estudiantes sin tener en cuenta que yo hice una adaptación en contenidos, pues por eso es importante gestionar esos ajustes, gestionar tiempos de organización institucional, establecer estrategias a implementar, establecer red de familias. Las familias deben estar involucradas en el proceso y ellas muchas veces desconocen esas redes de apoyo que tienen o esos procesos, que si no me atienden en el sector salud, ¿qué debo hacer? ¿Puedo hacer una tutela? ¿Puedo pasar un derecho de petición? ¿Qué debo hacer y cómo puedo orientarlos? Que haya mecanismos efectivos de comunicación, que se generen espacios para la articulación de estrategias y acciones y para el seguimiento de las mismas, que haya una revisión y una generación de recursos pedagógicos, que se establezcan espacios para el desarrollo y la articulación del PIA y la revisión del sistema de evaluación. Esto va de la mano definitivamente. Entonces, poder poner en el centro a los estudiantes nos invita vamos a abrir el Kahoot. Permítanme, les voy a enviar el Kahoot. Nos invita a poder reconocer que definitivamente debemos trabajarlo de manera articulada. Vayan ingresando a kahoot.it, por favor. Permítanme. Desde sus celulares pueden ingresar. Ya les doy el código. Permítanme, por favor. Vamos a empezar a jugar. Cuando les pidan el PIN es 88-842. Esperemos que ingresen.
Bueno, llevamos 35. Demos un minutico más y comenzamos. Bueno, vamos a empezar entonces. Ajustes razonables. Los ajustes razonables en educación se refieren a cambios radicales en el currículo para estudiantes con discapacidad, medidas que garantizan igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, adaptaciones que favorecen a un grupo específico de estudiantes o exclusiones de actividades para estudiantes con discapacidad. La respuesta correcta, medidas que garantizan la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. A ver cómo vamos. Yadira respondió de primeras. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo principal de los ajustes razonables en el entorno educativo? Mantener la uniformidad en las aulas sin excepciones, ignorar las necesidades individuales para evitar privilegios, promover la inclusión y garantizar la igualdad de acceso al aprendizaje o simplificar el contenido del currículo para facilitar la enseñanza. Muy bien, promover la inclusión y garantizar la igualdad de acceso al aprendizaje. ¿Quién va? Yadira. Muy bien. Última. ¿Cuál es un ejemplo apropiado de ajustes razonables en el aula? Brindar tiempo adicional en los exámenes a estudiantes con discapacidad, mantener las mismas expectativas académicas para todos los estudiantes, negar la participación en actividades extra, implementar exámenes más difíciles para estudiantes con talentos excepcionales. Muy bien, brindar tiempo adicional en los exámenes a estudiantes con discapacidad. Ese es un tipo de ajustes que podemos realizar en el aula de clase. ¿Quién quedó en el podium? Elian quedó de terceras. Yadira quedó de segundas. Y quedó Stephanie. Muy bien, Stephanie. ¿Dónde está Stephanie? Voy a verla por acá. Bueno, muy bien. Nos van quedando claros algunos conceptos y eso es importante. Bueno, con permítame un segundo, con este juego, permítame comparto la pantalla. Con este juego, entonces, podemos concluir nuestra presentación, pero yo sí quiero dejarles aquí una frase que para mí siempre ha sido importante. Y es esta. Hay muchas teorías, pero ninguna explica de manera clara que los ajustes razonables y la inclusión nacen en el corazón del docente. Puede haber mucha política pública, puede haber mucha capacitación docente, pero si yo que estoy en el aula no soy consciente de poner una semilla en el proceso de inclusión, de poner una semilla para el cambio y para la aceptación y el reconocimiento de mis estudiantes, no va a suceder jamás.
Muchas gracias a todos por su participación. Vamos, me imagino yo que con la ronda de preguntas.